Esta clase está orientada a aclarar algunos conceptos y variables involucradas en la actividad 1. Recordar que estamos en la primera unidad de Ciencias Naturales, que es el comportamiento de la materia y su clasificación. Vamos a aclarar tres conceptos que son importantes para desarrollar estas actividades: temperatura, volumen y presión. La temperatura, referente este concepto al comportamiento de la temperatura de un gas, ¿ya? Es una medida de energía cinética, o sea, de movimiento de las moléculas que constituyen un sistema. ¿Qué puede ser un sistema? Una tetera hirviendo. A medida que aumenta la temperatura de un gas, es mayor su energía cinética, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo de la tetera hirviendo, cuando el agua comienza a evaporarse, a pasar de líquido a gaseoso, nosotros vemos burbujas y vemos vapor de agua que sale a través de la tetera. ¿Eso qué significa? Que las partículas se están moviendo tan rápido que necesitan salir, ¿cierto? Y ocupar el espacio restante que tiene la tetera. ¿Por qué? Porque aumentó su energía cinética, porque aumentamos la temperatura. ¿Con qué instrumento se mide la temperatura? Con un termómetro. Unidades de medida de temperatura que vamos a trabajar en esta unidad, grados Celsius, ¿cierto? Que es este circulito con una C, porque es un apellido, y grados Kelvin, que también es un apellido. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, agua fría, sus partículas no se están moviendo, ¿sí? Porque la energía cinética que hay en esta agua es mínima. Por lo tanto, su temperatura es más baja. Y cuando tenemos agua caliente, por ejemplo, agua hirviendo, comienzan, ¿cierto?, las partículas a moverse y nosotros lo vemos en forma de vapor de agua e incluso podemos ver las burbujas, ¿cierto?, cuando vemos una olla que se está calentando desde arriba. Y su temperatura, por supuesto, sube. En la fotografía se muestran termómetros. Con respecto a la energía cinética y la temperatura, aquí tenemos tres gráficos. En este gráfico tenemos una temperatura de 250 grados Kelvin. La velocidad de las partículas a esa temperatura es baja. Eso muestra estos círculos quieren mostrar el movimiento de las partículas del gas. Y como ven aquí, prácticamente no se están moviendo. Ahora vamos a un gráfico donde muestra una temperatura de 350 grados Kelvin, 100 grados más. Se comienzan a mover, ¿cierto?, las partículas. Mucho más en comparación a las partículas que teníamos a 250 grados Kelvin. Ahora vemos un gas que está a 400 grados Kelvin. ¿Qué pasa con las partículas? Esto quiere ejemplificar que las partículas están chocando unas contra otras, ¿ya? Chocan entre sí y chocan contra las paredes del recipiente. Aumentó su energía cinética, aumentó su velocidad, aumentó su movimiento. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. El volumen de un gas. El volumen es el espacio que un gas ocupa en un sistema. Recuerden que los gases ocupan todo el volumen del cual disponen. A eso me refería yo con que, por ejemplo, una olla tiene, ¿cierto?, una tapa. Si yo saco la tapa, el gas comienza a salir. ¿Por qué el gas comienza a salir? Porque necesita ocupar todo el espacio que dispone. Y al sacar yo la tapa, ¿cierto?, aumenté la cantidad de espacio que tiene ese gas para poder difundirse. ¿Con qué instrumento se mide el volumen de un gas? Se mide con un instrumento llamado manómetro y con una fórmula de gases ideales. Y la unidad de medida son litros, representado por una L mayúscula. Y aquí tienen los mililitros. La M es de mili y la L es de litros, mililitros. Aquí tenemos un manómetro. Ya, este es un estanque de oxígeno y aquí pueden ver los manómetros. El manómetro sirve para, nos indica la presión y el volumen de un gas. El ejemplo del globo. Este es un ejemplo típico de texto. Tenemos un globo, ¿cierto?, que puede estar a temperatura ambiente. Si nosotros tomamos este globo inflado,
¿Las partículas dentro del globo se están moviendo? Sí, por supuesto, se están moviendo. Están chocando contra las paredes del globo. Si yo tomo este globo y lo congelo, en este caso de la fotografía muestra que vierten nitrógeno líquido, pero nosotros no disponemos de nitrógeno líquido. Si nosotros hiciéramos este experimento y metiéramos el globo en el refrigerador, en la parte que congela, ¿qué pasaría con las partículas del globo? Comenzarían, ¿cierto?, a disminuir su temperatura porque se está congelando. O sea, estamos hablando de 0 grados Celsius. ¿Qué ocurriría con las partículas del gas? Se moverían más lento, dejarían de chocar entre sí, dejarían de ocupar todo el espacio del que disponen y comenzarían, ¿cierto?, esas moléculas del gas a juntarse. ¿Por qué? Porque ya no se están moviendo. La temperatura es tan baja que están quietas. Por lo tanto, si disminuye la temperatura de un gas, el volumen también disminuye. Presión. La presión se origina, ¿cierto?, por el choque de las moléculas de un gas con las paredes del recipiente que lo contiene. En el ejemplo anterior vimos un globo, que podría ser un recipiente. Cuanto más moléculas choquen, mayor será la presión. Cuanto más rápido se muevan, o sea, cuanto más energía cinética tenga ese gas, mayor también será la presión. ¿Con qué instrumentos se mide la presión? Con manómetro y barómetro. Y la unidad de medida es la atmósfera. Aquí tienen un barómetro que es utilizado para medir la presión atmosférica. Y el manómetro ya se los mostré. Aquí tenemos dos recipientes. Como podemos ver, aquí está representada la presión, ¿cierto?, con una flecha más pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión es más baja. Y aquí la flecha es más grande para representar que esta presión es mucho mayor que la presión de este recipiente. Aquí están las partículas moviéndose y chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. A medida que aumenta la presión, aumenta el choque y aumenta la velocidad, ¿cierto?, de ese choque contra las paredes. En cambio aquí, como la presión es menor, las partículas tienen una menor velocidad, una menor energía cinética. Entonces, disminuye el volumen de un gas, ¿qué ocurre con la presión? Aumenta, ¿ya? Si yo disminuyo el volumen de un gas, como en este dibujo, aumento la presión porque voy a reducir el espacio que tiene ese gas para moverse, entonces el choque entre sí va a aumentar. Otro punto que ustedes deberían tener claro es cómo graficar y cómo identificar las variables de un ejercicio. Aquí yo anoté un ejercicio típico de la unidad de gases, que dice lo siguiente. Un grupo de científicos investiga la relación entre la presión y la temperatura de un gas manteniendo el volumen constante. Para ello, introdujeron un gas al interior de un recipiente cerrado y le aplicaron calor, aumentando su temperatura y midieron su presión. ¿Qué cosas yo tengo que inmediatamente identificar cuando me presentan un ejercicio de este tipo? Las variables dependiente, independiente y constante. Al inicio de este ejercicio, inmediatamente nos entrega la información de cuál es la variable constante, ¿cierto? Porque dice manteniendo el volumen constante. Entonces, ¿qué variable se mantuvo igual? Volumen, lo que está indicado en azul. Después dice, ¿qué se modificó? Aquí cuando dice que aumentan su temperatura, me están indicando, ¿cierto?, que en un principio la temperatura tenía, no me dicen cuánto, pero sí me dicen que la subieron la temperatura. Por lo tanto, fue lo que se cambió en el experimento. Y aquí esto también está muy fácil en el planteamiento, dice que midieron la presión. Entonces, aquí identifico yo qué estoy midiendo. ¿Para qué me sirve identificar las variables? Para poder graficar, ¿ya? Los ejercicios generalmente vienen acompañados con una tabla. Aquí yo ubiqué la tabla al lado izquierdo, ¿cierto?, donde nos entregan información. La temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósfera. Siempre tienen que indicar, ¿cierto?, los ejercicios, la variable y su unidad. Después vienen los datos. Cuando yo identifico
¿Con qué variables estoy trabajando? O sea, si son dependientes, independientes y constantes, puedo identificar dónde van a ir mis números. Porque en el eje X siempre va a ir la variable independiente. En este caso, la diapositiva, ¿cierto?, muestra en color azul. Y en el eje Y, el eje vertical, que en este caso está en color rojo, va a ir la variable dependiente, que ya identificamos anteriormente. Y ahora yo debería ubicar los números. Bueno, yo hice el gráfico en Excel. Ustedes pueden hacer este gráfico, ¿cierto?, en su cuaderno. ¿Qué variable va en el eje X? Temperatura. ¿Sí? ¿Cómo yo la grafico? Que es donde presenta las mayores dificultades a ustedes. Voy punto por punto. Por ejemplo, dice temperatura menos 150 grados Kelvin. Este, ¿cierto?, es el eje Y y acá está el eje X. Dice menos 150, entonces yo tengo que ubicarlo en este punto, ¿sí? Pero no puedo poner ahí, ¿cierto?, el punto, porque tengo que ir a la unión de mis dos números. Después dice presión 0,5, entonces si yo estoy aquí en 150, me tengo que mover hacia el punto donde llego al 0,5. Después dice temperatura 0 grados Kelvin. Aquí está el 0. Entre la unión de los dos ejes, ¿ya? Nunca ustedes pueden escribir el 0 acá para que no esté encima, ¿cierto?, de la unión de los dos ejes. Pero ahí está el 0. Para la presión y para la temperatura. Ustedes no podrían poner, por ejemplo, una rayita y poner el 0 acá. Eso estaría mal. Dice 0 de temperatura y 1,1 de presión. Entonces, parto del 0, 1,1. Me muevo hasta acá. Y ahí dibujo el punto. Después dice 100 grados Kelvin. Los 100 grados Kelvin están acá, pero me tengo que mover hasta donde dice la presión, 1,5. Aquí me muevo hasta 1,5. Después dice 219 grados Kelvin. Acá están los 219 y me tengo que mover, ¿cierto?, hacia arriba hasta los 2,2 atmósferas. Después el siguiente dato dice 354 grados Kelvin. Acá están los 354 aproximadamente. Me muevo hasta llegar a los 2,6, ¿cierto?, atmósferas de presión. Y finalmente tengo temperatura 455 y llego a los 3 atmósferas. Y ahí ubico mi punto. Eso, por favor, repásenlo porque siempre tienen los mismos errores. ¿Qué errores cometen? Primero, el 0 lo dibujan por acá. El 0 no, está en la unión. Tienen problemas con los números negativos. ¿Ya? Recuerden que la recta numérica, ¿cierto?, tiene números positivos y negativos. Si ustedes tienen el de 0 hacia allá, o sea, 0, 1, en este caso llega hasta 600, los negativos son hacia la izquierda. Si tuviera una presión negativa, ¿cierto?, sería hacia abajo. Y otro tema que siempre tienen problemas es en identificar el número mayor y menor, lo cual me llama mucho la atención porque ya deberían haber superado eso. 0,5 es menor que 1. Por ejemplo, si ustedes tienen una torta y yo les doy 0,5 de torta, les daría la mitad de la torta, porque 1 representaría la torta. Y tener la mitad de la torta o tener 0,5 de torta es mucho menor a que tener la torta completa. 2,5, ¿cierto?, es mayor que 2, que 1,5, que 1, que 0,5 y obviamente que 0, porque 0 es no tener nada. Entonces, repasar los números de mayor a menor y cómo ordenarlos. Espero que haya sido de ayuda esta explicación. Por favor, los que aún no han enviado sus actividades,
Saquen fotografías de su cuaderno o si las desarrollaron en su libro y las envían a mi correo